Hola, grupo de amistad. Les habla el pastor David Rangel y es un gusto continuar con nuestros estudios bíblicos de las cartas de Pablo. Hoy nos vamos a enfocar en la carta a los Efesios, así que prepare su Biblia. Mientras la abre en Efesios, le platico que hemos estado hablando de las cartas de Pablo y las cartas de Pablo tienen una estructura bastante definida que la toman de la cultura grecorromana en la literatura. Estos 4 componentes que usted encuentra en cada carta es la introducción, que ahí es donde Pablo manda saludos y especifica que la carta viene de Pablo a. Siempre va a encontrar usted estos dos aspectos. Yo Pablo escribo, yo Pablo prisionero, yo Pablo el apóstol a los gentiles, les escribo a y siempre va a haber un destinatario. El segundo componente es la acción de gracias y bendición. Después el cuerpo, que es donde Pablo enfoca muchos de los capítulos en sus cartas. Es en donde él ataca el problema, el asunto o la razón por la cual escribe esa carta. Y por último, la postdata o cierre, que es en donde Pablo da los planes de viaje, saludos o bendición. Bien, la carta a los Efesios. Esta carta va escrita con el objetivo de ayudar a los creyentes, ahora creyentes del Evangelio, a entender el propósito de la iglesia, para que como iglesia vivan de la manera correcta ellos y estén conscientes del maligno. Así que son esos 3 aspectos los que encontramos en esta carta. Vamos al capítulo 2, versículos 12 y 13 para arrancar con esta idea de venir al Evangelio y la manera de vivir. Dice versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Vamos al versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. La carta va dirigida a gentiles tanto como a judíos, pero más a los gentiles porque dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Así que les está hablando no a israelitas o a judíos, sino a gentiles. Pero dice, pero ahora en Cristo Jesús. Es muy poderoso estos dos conceptos. En aquel tiempo vivías de esta y esta manera, pero ahora en Cristo Jesús. Y sabe, esa distinción se me hace muy poderosa porque piensa en su vida. En aquel tiempo, cuando estábamos sin Cristo, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo vivía usted antes que usted viniera al conocimiento del Evangelio? Y estoy seguro que me puede dar más de 5 razones de cómo vivía usted antes. Pero ahora, dice versículo 13, en Cristo. Antes estábamos separados de Dios, alejados de Dios por causa del Evangelio, por causa del pecado, perdón. Pero ahora por causa del Evangelio estamos cercanos a Dios por el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, cuando venimos al Evangelio, no importa cómo hayamos llegado al Evangelio, cuando llegamos al Evangelio, entonces y lo abrazamos, de ahí para adelante debe de haber un cambio, debe de haber una nueva manera de vivir. En el caso de los efesios, es que los judíos y los gentiles vinieron al Evangelio. El asunto es que antes de que vinieran al Evangelio, ambos no podían estar juntos, porque judíos y gentiles no se llevan entre sí. Pero el Evangelio, vean lo precioso del Evangelio y lo que hace Pablo es que les dice, quizás antes en aquel tiempo vivían separados, pero ahora, por causa del Evangelio, ahora en Cristo Jesús, pueden vivir en unidad. Inclusive en el capítulo 4 es conocido como el capítulo de la unidad. Y si usted lo lee detenidamente en los primeros versículos, usted encuentra que Pablo les está motivando a los efesios en el versículo 3, les invita a guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de la paz. ¿Cómo es que esa unidad se lleva a cabo? Según el capítulo 4, por medio del bautismo. Y es que el bautismo, la verdad, era ese paso de integración a la familia de Dios. El bautismo era ese sello para aquellos primeros creyentes que le decía a todo el mundo que ahora pertenecía a usted a Dios, a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo.
De tal manera que lo que esperaba Pablo para los efesios es que no nada más vivieran en unidad entre judíos y gentiles, pero refiere también a vivir, caminar y actuar en unidad. En Cristo Jesús, la manera de vivir, la manera de actuar, el peripateo es unida. Quizás antes, en aquel tiempo no lo era, pero ahora en Cristo Jesús son llamados los efesios a vivir en unidad, a actuar en unidad. Y sabe, como creyentes de Jesucristo, como creyentes del Evangelio, usted y yo somos llamados a vivir en unidad. No importa qué le haya hecho su hermano o su hermana en Cristo. Porque a veces dentro de la misma iglesia nos herimos sin darnos cuenta, nos fallamos. Sin embargo, lo que Pablo nos motiva es a poder vivir en unidad, a poder aprender a perdonar, a poder aprender a reconocer, a poder aprender a vivir juntos. Para los judíos y gentiles era muy difícil esto. Sin embargo, la invitación de Pablo era que caminaran y vivieran en unidad. Así que, más los gentiles, ahora siendo parte del cuerpo de Cristo de la iglesia, tenían que cambiar su manera de vivir. Por eso es que la palabra peripateo o peripateo del capítulo 4 al capítulo 6 aparece en muchas ocasiones. En un libro de 6 capítulos, esta palabra aparece 7 veces. Les he comentado que cuando ustedes encuentran una palabra o en un enunciado repetidamente en un capítulo o en un libro, es porque en griego, tanto como en hebreo, significa algo importante. Es como cuando usted le dice a su hijo, no, apaga la luz, y no lo escucha, apaga la luz segunda vez, apaga la luz por cuarta vez. Si usted se lo repite porque es algo importante, no quiere ser sorprendido a final de mes con un gasto mayor de electricidad, ¿no? La palabra peripateo o peripateo del griego, que significa vivir, actuar, caminar, andar, vivir, aparece muchas veces en este capítulo. Y es porque ahora tanto gentiles como judíos tenían que aprender a peripateo de una manera diferente a la que vivían antes del Evangelio. Y esta manera ahora era en unidad, pero también ustedes van a encontrar esta palabra en otros contextos que les pide caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Así que venimos al Evangelio para ser transformados y vivir en una manera en unidad, pero también en una manera que honre y agrade a Dios. Así que no importa lo que usted haya hecho antes de venir al Evangelio, cuando viene al Evangelio, su manera de vivir, su peripateo debe ser transformado, cambiado, alterado de tal manera que agrade a Dios. Así que póngase a pensar cómo está viviendo el día de hoy, cómo ha estado viviendo. Y si hay cosas que no son agradables a Dios, vamos a arreglarlas, porque tanto Pablo le estaba ayudando a los efesios a vivir, caminar, andar de una manera que agradara a Dios. Pablo lo hace también con nosotros el día de hoy. Y por último, en el capítulo 6 usted encuentra el capítulo que menciona, introduce lo que es la teología de la maldad, ¿no? Cómo entra a escena el maligno y sus huestes de maldad. Así que Pablo lo que hace es introducir, es ayudarle a entender a los efesios que así como hay un Dios bueno, también hay un malo. Y tenemos que estar conscientes como iglesia, como seguidores de Cristo, que tanto como Dios está muy contento y gozoso de que nosotros estemos en el Evangelio, también el maligno no está muy contento por el otro lado de que estemos en el Evangelio. Y Él siempre va a tratar de detener la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Mi trabajo es recordarles como Pablo que hay un maligno del cual tenemos que estar conscientes y por ende no darle puerta abierta, no darle entrada de ninguna manera, pero simplemente caminar de manera que Dios sea honrado y siempre cerrándole la puerta al maligno. En palabras de Pablo, ponernos la armadura de Dios.
proteger nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Así que esa es una sinopsis, un resumen de la carta a los Efesios. Tome tiempo esta semana, lea la carta a los Efesios e identifique cómo Pablo les está ayudando a los Efesios a poder entender la naturaleza de ser ahora parte de la iglesia para vivir de una manera correcta, en unidad, y que estén conscientes del maligno. Dios les bendiga y esperen la siguiente resumen de la siguiente carta. Espero que haya sido de bendición y espero, así como los Efesios, que fueron instruidos por esta carta, usted y yo hayamos sido instruidos de la misma manera. Dios les bendiga.